12 de noviembre del 2012, una mañana fría en Nueva York. Michael Weiss, un reconocido psiquiatra, se encontraba dando una consulta en su apartamento en Manhattan, cuando una esperada visita lo interrumpió. Se trataba de Jake Nolan, que es primo de su exnovia Pamela Buchbinder. Ellos compartían un pequeño hijo de 5 años. Pamela había mandado a Jake a recoger unos documentos relacionados con el niño. Lo que el psiquiatra no sabía es que Jake tenía otros planes, o tal vez podríamos decir otras instrucciones. Cuando el psiquiatra terminó con su paciente, le pidió a Jake que pasara al consultorio y lo esperara por un momento. En lo que Michael buscaba los documentos que Jake había ido a recoger, Jake se preparaba para su ataque. En su mochila traía un mazo y un cuchillo de cocina que tan pronto como tuvo la oportunidad, usó en contra de Michael. Pero para darle sentido a esta historia, nos tenemos que regresar algunos años hasta la infancia de Jake. Jake Nolan es originario de Florida, creció en una familia de clase media alta. Sus padres lo describen como un chico carismático e inteligente. Sin embargo, cuando Jake tenía 14 años, empezó a mostrar cambios de humor muy repentinos y no se podía levantar de la cama. Los doctores lo diagnosticaron con depresión y ansiedad. Un par de años después, cuando Jake tenía 17 años, el joven trató de quitarse la vida. Mientras estaba en el hospital, nuevas evaluaciones llevaron a los doctores a concluir que él sufría de trastorno bipolar. Ese tipo de condiciones y trastornos son muy difíciles de tratar, ya que se tiene que encontrar el balance perfecto en los medicamentos y cada caso es muy diferente. Para cuando Jake estaba en la universidad, los doctores habían tratado de balancear su salud mental con más de 30 medicamentos psicotrópicos. Aparte, siendo joven y con ganas de experimentar, Jake había empezado a probar ciertas sustancias ilegales con sus amigos de la universidad, lo que me imagino no ayudó en nada a su salud mental. En medio de todo esto, sus padres recibieron una llamada de la sobrina de la madre de Jake, Pamela Buchbinder, que era una psiquiatra reconocida que vivía en la ciudad de Nueva York. Ella se ofreció a ayudar a su primo. Dijo que estaba dispuesta a recibir a Jake en su casa para así darle terapia, ayudarle a mantener sus medicamentos balanceados y en cambio Jake le ayudaría a cuidar a su pequeño hijo. El señor y la señora Nolan pensaron que esta podría ser la intervención divina que tanto necesitaban. Desgraciadamente, no podrían estar más equivocados. Jake confiaba al 100% en Pamela, ya que ellos siempre habían tenido una bonita relación de primos. Al principio, el plan parecía estar funcionando muy bien. Jake se sentía feliz de ser parte de la vida de su pequeño sobrino. Él pensó que por fin había encontrado un lugar donde él encajaba y podía ser él mismo sin ser juzgado por sus trastornos mentales. Ahora, Pamela Buchbinder y Michael Weiss tenían una relación bastante tóxica desde sus inicios. Ya sabes, una de esas típicas relaciones que entran en el ciclo, donde terminan y regresan una y otra vez. Incluso hubo varios reportes de violencia doméstica, al punto de que Pamela fue arrestada por cortar a Michael con un pedazo de vidrio, y en otra ocasión, Michael fue arrestado porque Pamela dijo que él la había golpeado. En ambos casos, los cargos fueron retirados antes de que las cosas pasaran a mayores. Pamela y Michael terminaron su relación cuando nació su hijo, y así comenzó la batalla por la custodia de su pequeño. Y me parece súper interesante que dos psiquiatras hayan tenido problemas tan graves de comunicación cuando ambos fueron entrenados precisamente en relaciones interpersonales. Pero bueno, eso es otro tema. Un dato curioso es que justo antes de que Pamela invitara a Jake a vivir a su casa, ella le pidió que fuera el padrino de su hijo. Y algunas personas, incluyendo a la mamá de Jake, piensan que fue justo en ese momento en que las manipulaciones de Pamela comenzaron. Inadvertidamente, Pamela le ofreció a Jake la vida que él siempre había querido. Lo hizo sentir que era parte fundamental de su núcleo familiar. Tanto así que hay fotografías de Pamela, su pequeño y Jake, que por cierto nada más trae puesto una playera y unos boxers, lo cual para algunos puede parecer un acto inocente, ya que denota lo cómodo que se sentía Jake en compañía de su prima. Además, hubo mensajes de texto de Pamela a Jake que no parecían normales. Le decía cosas como: eres la persona más fácil de amar, eres hermoso, eres inteligente y brillante, me la paso pensando en ti. Estos hechos
a mi parecer, no solo son fuera de lo común, sino creepy y preocupantes, ya que estamos hablando literalmente de un psiquiatra y su paciente. Y creo que vale la pena mencionar que Jake, sus padres y Pamela siempre mantuvieron que nunca hubo una relación más allá de una relación de primos, si ya sabes a lo que me refiero. Mientras Pamela se la pasaba persuadiendo a Jake, haciéndolo sentir que estaba en la cima del mundo, también le contaba lo cruel y perverso que su ex Michael era con ella. Llegó al punto de decirle que estaba segura que Michael estaba abusando sexualmente de su pequeño cada vez que él iba a visitarlo. De este último dato no hay ninguna evidencia y Michael siempre ha demostrado ser un padre amoroso y comprometido. Pero Pamela se encargaba de recordarle a Jake todos los días de la horrible y peligrosa persona que era Michael Weiss. Uno de los psiquiatras pertenecientes a la defensa de Jake explica que todas las acciones de Pamela parecían ser parte del proceso de adoctrinamiento para convencer al joven que él tenía que salvar la vida de su prima y de su adorado sobrino, al punto de que Jake fue parte de la planeación del ataque al reconocido psiquiatra. La noche del 11 de noviembre, Pamela y Jake pasaron a Home Depot a comprar el mazo que Jake usó para atacar al psiquiatra. En el video de seguridad de la tienda se puede ver muy claramente a la mujer pagando en efectivo por el arma blanca. Después de llegar a su casa, Pamela preparó una mochila para Jake con el mazo que habían comprado y un cuchillo de cocina. Después hizo un mapa especificando el acceso al edificio que Jake tendría que usar para no ser revisado por seguridad. La mañana del 12 de noviembre del 2012, Jake despierta sabiendo que ese sería el día en que él le quitaría la vida a Michael. Él cuenta que esa mañana no estaba solo, ya que él recuerda que antes de que él se levantara de la cama, su prima llegó para recordarle que él era su héroe, que era el mejor ser humano del mundo, que nadie la entendía como él y que todo estaría bien después de que Michael fuera aniquilado. Y así, Jake se puso en camino con su mochila, siguiendo las especificaciones del mapa, entró al edificio y firmó su entrada con su propio nombre antes de llegar al apartamento de Michael, que también era su consultorio. El psiquiatra estaba a punto de terminar una sesión con su paciente. Inmediatamente después de la consulta, le pide a Jake que entrara al consultorio y esperara mientras él alistaba los documentos. En este ínter, Jake se mete al baño para prepararse para su ataque. En cuanto sale del baño y Michael estaba medio distraído, alcanzó a golpearlo en el hombro, pero el mazo era tan pesado que Jake apenas podía levantarlo. Michael, siendo un hombre de más de 2 metros de altura, fue capaz de defenderse del ataque, y en ese momento Jake saca el cuchillo que se había puesto en la bolsa del pantalón y empieza a tratar de apuñalarlo. Forcejearon, y aunque Michael recibió varias heridas en su estómago, espalda y pecho, al que le fue peor fue a Jake, ya que el psiquiatra pudo subyugar al joven y terminó apuñalándolo cerca del corazón. Entre el forcejeo, los hombres empiezan a mover hacia el pasillo del edificio, en donde los vecinos escucharon la conmoción y terminaron llamándole a la policía. Para este momento, ambos hombres estaban heridos y ya con la atención de los vecinos no continuaron la pelea. Fue en ese momento que Jake, que por cierto estaba todo ensangrentado, se recarga en la pared y saca su teléfono para tomarse una selfie y mandársela a Pamela. Y ella no respondió. Ya en el hospital, Jake le mandó más textos a Pamela explicándole que ambos estaban heridos, que el ataque se había complicado y que se encontraban en el hospital. A lo que ella solo responde ¿dónde? Al llegar al hospital, los doctores no dejaron que Pamela viera a Jake, ya que él había llegado en un estado muy alterado y psicótico y se encontraba muy medicado. Michael recibió puntadas en sus múltiples heridas y fue dado de alta el mismo día. Gracias a Dios, este ataque no pasó a mayores. Jake Nolan pasó 4 días en el hospital antes de ser arrestado por intento de asesinato en primer grado. Al presentarse frente al juez, Jake recibió una fianza de $200,000 que fue pagada para ponerlo en libertad en lo que llegaba a su juicio, e incluso dejó que Jake se fuera a vivir con sus papás a Miami mientras esperaba. Y me imagino te estás preguntando qué pasó con Pamela. Pues Michael, un poquito después del ataque, metió una demanda para adquirir el 100% de la custodia de su hijo, alegando que estaba seguro que la mente maestra del ataque
había sido su ex. El juez de la corte familiar revisó toda la evidencia, incluyendo el video de Home Depot en donde se ve a Pamela pagando por el mazo que fue usado en contra de Michael, y así le cedió la custodia completa a Michael Weiss, incluyendo una orden de protección por 5 años para que la mujer no tuviera ningún contacto con el niño. A pesar de que la evidencia que fue presentada en la corte familiar era más que incriminatoria, Pamela no recibió ningún cargo criminal ni fue arrestada, y los investigadores de Nueva York no decían nada al respecto. Se cree que el hecho de que Jake tuviera condiciones mentales tan severas no ayudó al caso para nada, ya que no era un testigo en el que se pudiera confiar. Aparte, unos días después de que lo dieron de alta, él dijo que había actuado solo, y no fue hasta semanas después que él declaró que Pamela lo había manipulado y que ella había sido la mente maestra del plan. En mayo del 2015, desgraciadamente, Jake trató de quitarse la vida de nuevo, y esta vez casi lo logra, ya que estuvo en coma por varios días después de tratar de envenenarse a sí mismo. Para marzo del 2016 comienza el juicio de Jake Nolan, pero hubo otro problema. Parecía que Jake no era capaz de dar una versión contundente de los hechos, ya que siguió cambiando su historia una y otra vez. Y lo peor es que en cada una de esas versiones, él se pintaba a sí mismo como una víctima inocente del suceso. Y ese dato nunca sabremos si fue verdad, ya que no estábamos ahí, aunque viendo cómo es esta mujer, no me impresionaría. Jake declaró en la corte que la intención de Pamela era que Jake torturara a Michael antes de terminarlo. Y ojo, no estoy diciendo que Jake es una blanca palomita. Al muchacho definitivamente le corresponde una gran parte de la responsabilidad de este hecho. Pero no puedo dejar de preguntarme, ¿qué hubiera pasado si Jake nunca hubiera llegado a vivir con Pamela? Me pregunto si él algún día hubiera infringido en este tipo de actos, porque el récord de Jake estaba completamente limpio antes de estos sucesos. Y no olvidemos que él firmó con su propio nombre en la entrada del edificio, así que me es difícil ver malicia. Y la verdad es que los psiquiatras e incluso nuestros psicólogos y terapeutas pueden llegar a adquirir muchísimo poder en nuestras vidas. Y desgraciadamente, todo el conocimiento que ellos adquieren durante su educación puede llegar a ser un arma de doble filo. Y vete a saber si esta mujer no llegó al extremo de alterar los medicamentos de Jake. Tan solo el hecho de que Pamela era la que le firmaba sus prescripciones me suena como la oportunidad perfecta para abusar de la confianza que Jake y sus padres pusieron en la psiquiatra. Y esa teoría le daría un poco más sentido al hecho de que Jake tardara tanto en decir que Pamela había tenido algo que ver con esta situación, ya que estos medicamentos son tan fuertes que tardan mucho en salir del cuerpo. Pero eso solo es una teoría personal y obviamente no cuenta. Aparte de las contradicciones de las historias de Jake, los investigadores descubrieron que hace un par de años Michael Weiss había sacado un seguro de vida por $1,5 millones en nombre de su hijo. Lo más interesante de todo es que solo 3 días antes del ataque, Pamela convenció a Michael de nombrarla como administradora única e irrevocable de ese seguro de vida. Raro, ¿no? Así que en caso de que algo le pasara a Michael, la única que tendría derecho de manejar ese dinero sería Pamela Buchbinder, lo cual no me impresiona para nada. Y este hecho, lógicamente, podría ser tomado como un buen motivo para el intento de asesinato. Durante su juicio, Jake insistió que él no tenía ni idea de que este seguro de vida existía. Me pareció interesante que durante todo el juicio de Jake, Pamela no puso un solo dedo en la corte, ya que nadie la llamó a testificar. Al final del juicio, la defensa de Jake trató de demostrar que el joven no era dueño de sus decisiones al momento del ataque. Pero para comprobar esto, tenían que admitir que Jake era el responsable, pero que su capacidad mental era disminuida debido a todos sus trastornos y el control y la manipulación de Pamela. A finales de marzo del 2016, después de 2 semanas de juicio, el jurado tomó solo 1 hora en compartir su veredicto. Culpable de atento de asesinato, y la sentencia, 9 años y medio. Y bueno, hasta esta parte de la historia, me imagino tú también te estás preguntando qué onda con Pamela.
¿Sería posible que la justicia no iba a alcanzar a esta mujer que tan evidentemente estaba involucrada en este horrible suceso? Al final del día, esta tipa trató de privar a su propio hijo de la compañía de su padre y lo hizo de la forma más baja e inhumana que pudo encontrar. Fue delicada, meticulosa y muy paciente con sus planes. ¿Y cómo podía ser que mientras Michael había quedado traumado por su ataque, Jake iba a pasar en la cárcel casi 10 años, esta mujer se la había librado sin ninguna consecuencia? Y efectivamente, Pamela disfrutó de su libertad por casi 5 años después de que Michael fuera atacado, hasta que, en octubre del 2017, la ley y la justicia por fin la alcanzaron, ya que Pamela fue arrestada mientras se encontraba en la casa de su amiga en las afueras de Nueva York. Sus cargos: intento de asesinato en segundo grado e intento de asalto en primer grado. Y en un último intento de salvarse el pellejo, Pamela contrató a 2 de los mejores abogados de defensa en la ciudad y me imagino tenía sus ahorritos porque no creo que el chistecito le haya salido barato. Los abogados le pidieron al juez que le diera una fianza a Pamela para que ella pudiera disfrutar de la libertad mientras llegaba su juicio. Incluso la familia de Pamela ofreció más de $1 millón para esta fianza. Pero el juez no aceptó, ya que cuando arrestaron a Pamela, esta mujer traía su pasaporte y su acta de nacimiento en la bolsa, y este hecho representaba un gran riesgo de fuga. Esta mujer esperó por su juicio en la cárcel de la ciudad de Nueva York. Y no fueron unos cortos meses. No fue hasta septiembre del 2022, o sea 5 años después, que comenzó el juicio de Bookbinder. Se la debe haber pasado bien chingón durante la pandemia ahí en la cárcel esta tipa. Durante la audiencia previa del juicio, Pamela sorprendió a todos declarando que ella había aceptado un trato de la corte que consistía en pasar 11 años en la cárcel con tal de que ella admitiera que fue la mente maestra de los ataques. Me imagino que sus abogados le explicaron que el juez y el jurado podrían darle muchísimos años más por sus horribles y premeditadas acciones. Y hasta aquí parece que la historia termina, pero esta mujercita resultó ser indecisa, ya que apenas un mes después de que dijo haber aceptado este trato, la señorita se echó para atrás. Así es, como lo oyes, ella alegó que no estaba tomando sus medicamentos al momento de que aceptó ese trato y que aparte estaba drogada porque alguien estaba consumiendo sustancias ilegales en el autobús que la trajo de la cárcel a la corte. Hazme el favor. Michael Weiss, que no hemos hablado mucho de él durante este video porque desde el principio de todo él usó a su abogado como representante, llegó a la corte a dar una declaración final mientras Pamela estaba tratando de echarse para atrás del trato. Él explicó que sufría de trastorno de estrés postraumático desde el día del ataque y que tenía miedo que Pamela tratara alguna otra cosa, ya que ella había demostrado el odio tan profundo que le tenía a su ex. Pero no se preocupen, porque este juez, que por cierto es el mismo juez que llevó el caso de Jake, no se dejó convencer por las tácticas manipulatorias de Pamela y de sus abogados. El juez no aceptó el cambio, así que la sentencia permaneció en 11 años en prisión, y lo que sí dijo es que le daría a Michael Weiss y al niño otra orden de protección en contra de Pamela. Y la verdad es que si me preguntas a mí, 11 años se me hace súper poquito. Yo creo que esta mujer hasta suerte tienen los que no se bañan, porque organizar todo el show de esta manera, para empezar, denota que pues la mujer es inteligente, ¿no? Y que no está usando el conocimiento que le dieron de una forma positiva para la sociedad, pero se me hace peligrosa. Entonces 11 años, a mí al menos, en mi opinión, no se me hacen suficientes. Y así termina la historia de hoy. Qué pena que estos dos no pudieron arreglar sus diferencias como humanos. Ya olvidémonos que son psiquiatras. Simplemente llegar a un acuerdo. No se necesitaba más, pero ¿qué se le va a hacer? Le deseo un buen futuro al pobre chiquito porque él no tiene la culpa de nada. Y espero que él y su papá tengan una bonita vida. Y pues nada, solo quería platicarte esta historia. Si te gustó la cobertura, no se te olvide suscribirte, cuídate mucho y nos vemos pronto.